Pero lo que reafirmó la fe de los discípulos fue la resurrección precisamente, porque antes de esto tenían muchas dudas. Y vamos a ver quizá algunas dudas en el día de hoy de los apóstoles, las mujeres que le servían. Pero después de la resurrección de Jesús, hubo muchas apariciones que prueban muchas cosas. Por un lado, prueban su divinidad y ponen ese sello de confianza en las enseñanzas de Jesús y su ministerio en la tierra. 3 años que transformaron no solo la vida de los discípulos, 3 años que transformaron la humanidad. 3 años que transformaron la historia del ser humano, que cambiaron el destino del hombre. 3 años que hicieron la diferencia única. Pero fue la resurrección la que trajo esa manifestación de poder y trajo esa diferencia. Quizá no entendamos lo curioso, no lo curioso, lo grande, lo maravilloso, lo sorprendente de la resurrección de Jesús para aquellos que estaban allí, para los que estaban en su tiempo. Cuenta alguien que es pastor en Texas, que en el 91, en febrero 27 del 91, en sus etapas culminantes en la guerra del Golfo Pérsico, lo que llamaban Desert Storm, ¿verdad? Este soldado, Ruth Dilo, la mamá de este soldado, Ruth Dilo, recibió una llamada de los oficiales del Pentágono. Y era una llamada que ninguna madre quiere escuchar cuando un hijo sirve en las Fuerzas Armadas. Y decía el oficial que su hijo, Clayton Carpenter, había pisado una mina en Kuwait y había muerto. La mamá, Ruth Dilo, describe su sentir de esta manera: no puedo empezar a describir mi dolor y asombro ante esta realidad. Era mucho para mí y no lo podía soportar. Por 3 días lloré incansablemente, con coraje. Expresé mi gran pérdida. No había quien pudiera consolarme por más que lo intentaban. 3 días después ella recibió una llamada y era la voz de su hijo que decía: mamá, soy yo, estoy vivo. Mamá, soy yo, estoy vivo. La noticia que te dieron era equivocada. No era yo, no fui yo el que murió. Y Ruth Dilo dice que no lo podía creer al principio, pero que pudo reconocer su voz y sí, estaba vivo. Y cuenta Ruth: me reí, lloré, me sentí con ganas de correr y gritarle a todos que no estaba muerto mi hijo, sino que estaba vivo. Estoy seguro que muchos de ustedes no podrán entender lo que yo sentía, dice Ruth en su testimonio. Y quizás con la misma emoción es que vemos en los capítulos de la Biblia cómo se sintieron cuando Jesús se le apareció a los discípulos. Jesús tuvo muchas apariciones. Ese evento donde las mujeres le ven, los discípulos le ven. El doctor A.T. Robertson, él es especialista en el Nuevo Testamento, un erudito en esta área. Dice: se dan 5 apariciones del Cristo resucitado que tomaron lugar el primer día de su resurrección y 5 subsecuentes, dados los siguientes 40 días. Las 5 apariciones de ese día, domingo de resurrección, fueron a María Magdalena, que narran Juan y Marcos, a las otras mujeres que narra Mateo, a los 2 que estaban camino de Emaús, a Simón Pedro, que narra Lucas, a los 10 apóstoles y otros más. Y hay tanta evidencia de toda esa experiencia que tuvieron ellos, histórica de la resurrección. Y yo quiero que miremos las palabras de Jesús después de la resurrección específicamente. Las palabras de Jesús fueron cruciales, importantes. Si alguien puede verificar la conexión del control, porque no está trabajando, tal vez sean las baterías. Es probable, pero no estoy seguro. Si alguien lo puede verificar, le voy a agradecer. Pero las palabras de Jesús después de la resurrección son tan importantes como las palabras de la cruz. Las 7 palabras, el domingo, el viernes, debo decir, el viernes eran 8. ¿Recuerdan? Teníamos 8 en vez de 7, porque añadimos una palabra adicional. Pero era esta palabra, precisamente, esta frase de Jesús a María Magdalena. Ese primer encuentro con María Magdalena. Y está delante de la tumba María y está llorando porque la tumba está vacía. Está llorando porque de alguna forma entró, llegó y no vio el cuerpo de Jesús. Y había dolor, y había incertidumbre en María. Y había incertidumbre en muchos más. Y el viernes les hablé de esto. Yo no voy a ampliar mucho lo del viernes. No voy a ampliar mucho lo que dije viernes. Pero las palabras de Jesús, las palabras de Cristo fueron: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y decía yo el viernes que Jesús estaba interesado en el dolor y la tristeza de María, pero también está la frase: ¿a quién buscas? ¿A quién estás buscando? Obviamente estaba buscando a su Señor Jesús. No identificaba a Jesús María porque estaba frente a ella, pero ella lo confundió con el jardinero, con el hortelano, dice otra versión de la Biblia. Sus ojos no habían sido abiertos.
Y a veces nosotros no podemos ver a Jesús, aunque esté delante de nosotros, y en sentido figurado, como una metáfora. No vemos a Jesús aunque obre en nuestras vidas. Está obrando y no lo estamos viendo. Algo nos falta comprender algo más. Él tiene que abrir nuestros ojos espirituales para que podamos verle. Y debemos orar para que Dios abra los ojos espirituales de la gente y los nuestros también para verle mejor. Pero vemos que Jesús siguió apareciendo a tantas personas, a las mujeres que fueron a la tumba, también a estos discípulos camino de Maús, a Simón Pedro, a 10 de los apóstoles en la ausencia de Tomás. Tomás no estaba allí el domingo de resurrección. Los siguientes días quizás podemos mirar cómo 7 de los discípulos viajaron de regreso a Galilea y pescaban en el mar de Tiberias, también llamado mar de Galilea, cuando Jesús apareció a la orilla. Lo vemos en Juan 21. Y se le apareció a más de 500 personas en una montaña en Galilea. Registra 1 Corintios 15, ese es Pablo escribiendo. Y debemos seguir pensando que Jesús siguió apareciéndose, porque al final de los 40 días, Jesús se le aparece a los apóstoles. Y se le apareció al apóstol Pablo camino a Damasco, ya mucho después de haber ascendido al cielo. Y Esteban lo vio cuando estaba fuera de Jerusalén. Y Juan lo vio en Patmos, en la isla, mientras escribía. Jesús siguió apareciéndose vez tras vez, reafirmando el poder que tenía sobre la muerte de una manera u otra. Jesús aparece a las mujeres. Y María Magdalena, que ya la hemos mencionado, fue la primera. Dice en Marcos que la otra María, madre de Jacobo, también le vio. Y también menciona a Salomé, Marcos. Así que hay muchas mujeres en este evento. El apóstol San Lucas menciona a alguien que se llamaba Juana, que no la mencionamos mucho en los evangelios, pero está allí. Juana también estaba entre ellas y otras mujeres. Es un gran privilegio de estas hermanas poder haber visto y escuchado la voz de Jesús resucitado después de la muerte de su maestro, después de haber sentido dolor y haberle servido. Ahora tenían la experiencia de verle resucitado y ver que lo que había dicho era cierto. Las mujeres tenían sentimientos mixtos cuando iban a la tumba. El sepulcro estaba vacío y se le aparecieron 2 hombres, dice Lucas también, que estaban ellas perplejas ante esto. Y dice que estaban también espantadas al ver el ángel sentado dentro del sepulcro. Incluso salieron huyendo del sepulcro porque les había dado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y esa palabra miedo creo que es la que nosotros entendemos muy bien. Es común para todos nosotros. Hemos sentido miedo, sentimos miedo, sentiremos miedo en algún momento. Y Jesús lo sabe. Entonces salieron con temor y gran gozo también a dar las nuevas a los discípulos, nos dice Mateo 28:8. Y mientras van a dar las buenas nuevas, Jesús se aparece a ellas y les dice la primera palabra, salve, en Mateo 28:9. Salve. La palabra en griego significa estar feliz, estar alegre, calmadamente bien. Es algo que está designado como un saludo en aquel contexto cultural, pero lo que está diciendo es que estés bien. Cuando se encuentran o se despiden, y lo que está diciendo Jesús entonces es que de ahora en adelante van a poder estar bien. No importa la tristeza que tengan, no importa la incertidumbre, la duda, no importa los sentimientos mixtos que hay en su corazón, ahora van a poder estar alegres. Voy a cambiar el lamento en baile, voy a traer esta alegría a sus corazones. Que la muerte del maestro causó que sus seguidores perdieran en cierta manera la confianza en las enseñanzas de Jesús y su ministerio inicialmente. Pero con la resurrección fue causa de ¿qué? De alegría. Dios trajo paz a su corazón, pues Dios estaba demostrando que seguía en control de todas las cosas y Jesús seguía en control de las circunstancias, aún ante la muerte, y había vencido la muerte. Eso trajo confianza al corazón. Y así puede explicar cómo los apóstoles tuvieron valentía para llevar el evangelio, arriesgar sus vidas, estar a punto de filo de espada o de llegar al Coliseo romano y todas las cosas que vemos en la historia de la iglesia. La explosión del evangelio era por esta confianza en la resurrección. Y te pregunto, ¿cuál es tu confianza? ¿Dónde la estás depositando en esta tarde? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? Pero Jesús está diciendo, salve, salve. Puedes tener paz. Puedes tener alegría, puedes estar bien, pero necesitas seguirme y confiar en mí. Y tienes que creer en mí, si no, va a haber incertidumbre en tu vida. La tristeza va a continuar, la duda va a continuar, la falta de confianza va a continuar. Cuando Jesús aparece a 2 de sus discípulos, lo narra Marcos 16 y Lucas 24. Ellos eran Cleofas y otros
que no se mencionan allí con certeza en los evangelios. Iban de camino de Jerusalén a la aldea de Emaús. Y Lucas afirma que estaba situado como a 60 estadios de Jerusalén. Pero no especifica en qué dirección. Se desconoce el sitio exacto, pero lo más probable es que había unos 11 o 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ahí estaba este lugar. Y ya no existen quizá unas evidencias físicas para encontrar el sitio. Hay unas evidencias de que había fuentes tibias allí, pero ya no están en ese lugar en Emaús. Los arqueólogos piensan que sí, que el lugar lo encontraron, que la posible localización de Emaús está vinculada con la resurrección de Jesús y que en la Biblia Emaús ha sido descrita como una ciudad fortificada ubicada a 7 millas de Jerusalén. Y eso es National Geographic. Los arqueólogos piensan que la encontraron en el 2019. Surge la noticia. Y lo que quiero subrayar con esto es que esto es historia. Que esto no es mito. Los lugares son reales. Las experiencias fueron reales. Los sitios, los nombres de las personas, los nombres de los lugares, la ubicación. Pero estos que iban camino de Emaús no se percataron que el maestro se les acercó y que iba con ellos para platicar en el camino. Lo tomaron como un simple forastero que había llegado y que no sabía lo que había pasado. Y estaban pensando, este no sabe lo que está pasando aquí, lo que ha pasado en Jerusalén. Y Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, mientras caminan? Y está ahí la otra palabra, ¿por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? Después que le pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué están hablando estas cosas mientras caminan y por qué están tristes? La frase, la misma o parecida a la de María Magdalena. Ellos le platican los acontecimientos que ocurrieron en el pueblo y al ver toda la ignorancia de ellos, Jesús les empieza a exhortar diciendo, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas menciona que les habló y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, las cosas que decían de Jesús. Entonces ellos empiezan a sentir en el corazón algo que ardía. Empiezan a sentir un fuego en su corazón. Pero no siguen los instintos todavía, no siguen el instinto que el Espíritu Santo le estaba causando en su interior. Y no fue hasta después que el forastero se queda con ellos y durante el partimiento del pan sus ojos captan la realidad y reconocen al Maestro. Posiblemente les evocó la referencia que tenían de la última cena. Reconocen al Maestro, pero se les desaparece de su vista. La tristeza que el Maestro les causó con su muerte ahora se tornaba en alegría y ánimo, por lo que en esa misma hora se levantan y regresan unos 11 o 12 kilómetros más. Eso quizás un poco más apresurados corriendo para dar testimonio a los demás hermanos. Cobraron ánimo, cobraron ¿qué? Fuerza y estaban dispuestos a correr a llevar la noticia. Y la tristeza sería que nosotros sepamos esto y no corramos a llevar la noticia. La tristeza sería que no estemos con ánimo para llevar ese evangelio, que no tengamos en el corazón ese fuego del Espíritu Santo que nos dice, el Señor está contigo, está vivo, está en ti. El Señor quiere que vayas, te levantes y corras y le digas a aquellos que no conocen que hay un Salvador, que la resurrección trae alegría a la tristeza que tiene la gente, convierte tristeza en alegría. Esa es la buena noticia, esa es la buena nueva, es la que tú y yo conocemos. Y la resurrección nos da a nosotros confianza, esperanza y nos da a nosotros la fuerza para hacerlo en el poder del Espíritu Santo solamente. Y a eso tengo que decir amén. ¿Quieres que la tristeza se convierta en alegría en tu vida? Hay un cántico que cantamos muchas veces, la alegría del Señor. Y siempre que lo canto pienso en la resurrección. Porque el cántico dice que cambias todo lo malo en tu vida en algo bueno, pero eso no lo puedes cambiar tú, no lo puedo cambiar yo. Lo cambia la alegría del Señor. Es esta alegría. La certeza de la resurrección, la certeza de un Dios que te ama, que envió a su Hijo a morir por ti, pero que no solo murió, que se levantó de la tumba y te dice, bueno, así como yo he resucitado, ustedes también resucitarán. Hay esperanza para ti y para mí también. Pero entonces se aparece Jesús a los demás discípulos. En Lucas 24, 36 al 49 está narrado, pero el verso 36 específicamente, Jesús aparece y les dice paz a vosotros. Era una
Un saludo común entre los judíos, ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, hemos hablado de Shalom. Ese saludo que aún lo dicen los judíos. Cuando se encuentran dicen Shalom. Shalom Aleichem. Y es un saludo tradicional hebreo. Y ese saludo, Shalom Aleichem, significa la paz sea con vosotros. Y ante ello la respuesta es Aleichem Shalom. Se trata de un modo cordial de saludarse en hebreo que es empleado por los judíos. Pero yo creo que Jesús tenía que decirles paz a vosotros por razones más que un saludo. Aquí había el deseo de Jesús de que hubiese una paz genuina en el corazón de los discípulos, que aquellos sentimientos, aquellas emociones que estaban en ellos, mixtos, aquellas quizás incertidumbres, aquella pena, aquel duelo, aquella decepción, porque el Mesías no nos salvó de los romanos y no nos libertó del gobierno que nos tiene oprimidos aquí en Jerusalén, que es lo que esperábamos. Y para colmo muere como un criminal con la muerte más vergonzosa en la cruz. Había todo eso en sus corazones y Jesús dice, paz a vosotros. Necesitan la paz que yo solo puedo darles. Necesitan la paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Era esa comunicación de, pueden tener paz en mí, paz a vosotros, y solo en mí la encontrarán. Y es algo que necesitamos nosotros. Hay mucha violencia. Nuestra sociedad lo necesita, hay conflictos en todos lados. Cuando miro las noticias y veo conflictos en Ucrania, la situación de Palestina e Israel, lamentable. Países como Birmania, lo que se conoce hoy día como Myanmar, pero es Birmania, país asiático, donde 4.600 civiles han fallecido en los últimos 3 años de dictadura. Hay bombardeos a las mismas ciudades con los mismos ciudadanos, el gobierno hacia los ciudadanos de su propio país, bombardeando. Y en estos días asesinaron a un agente del orden público en Puerto Rico, como si no fuera nada. Jesús sabe que necesitamos paz, pero también sabía que había temor, decepción, incertidumbre en el corazón de los discípulos, incluidas las mujeres. Y tú y yo necesitamos paz también. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice Pablo, no es la que el mundo y la política pueden generar, no es la que los gobiernos pueden articular, no es la que los acuerdos internacionales pueden traer. La paz es la que Jesús trae al corazón, porque sabes que estás en una correcta relación con Dios cuando lo has conocido y que Él te perdona y te ama. Si te arrepientes y vienes a Él, te entregas tu vida. Todas las cosas son nuevas. Hay una vida nueva y abundante. Y somos nuevas criaturas cuando venimos a Él. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Entonces, tu pasado no te tiene que quitar la paz. Tus recuerdos y las memorias dolorosas no tienen que quitarte la paz. Lo que hayas hecho mal tampoco. Porque Jesús te dice, ya no vas a vivir en ese pasado. Eso yo lo tomé. Tienes una nueva vida. De aquí en adelante, en mí. La reacción de los discípulos la vemos en el verso 37. Entonces, espantados y atemorizados. Miren la reacción. Pensaban que había un espíritu. Espantados y atemorizados. Estamos hablando del Señor Jesús, no de nadie que sea hostil, no de nadie que sea malo. Estamos hablando de alguien que ellos conocían, que caminaron con Él 3 años, que tenían confianza en Él, que sabían su carácter, pero el temor estaba apoderando su corazón. Hay que recordar que los discípulos habían pasado por eventos muy difíciles y extraordinarios. El maestro muere y con él la esperanza de ese reino que ellos querían terrenal. Seguían temiendo al gobierno romano, podían pensar, yo voy a terminar en la cruz también, si me asocian con Jesús. Estaban escondidos en el aposento alto. Escuchan a las mujeres y los 2 que regresaron de Maús a hablar del que vive. Y son eventos extraordinarios en sus vidas. Pero todavía había algo. Algunos todavía dudaban de la posibilidad de la resurrección. Y podemos leer mucho más en el Evangelio. Podemos ver cuando Pedro corre la tumba, Juan, muchas cosas que ocurrieron. Está vacía, pero ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está? Hasta que no tuvieran un encuentro. Entonces, cuando Jesús aparece a los discípulos, entra al lugar donde están a puerta cerrada, que humanamente no podemos hacerlo. Aparece simplemente adentro, con un cuerpo glorificado, con todo su poder, su divinidad, y les dice palpad y ved. Y esa es la próxima palabra, palpad y ved. Entonces, ¿por qué entre nosotros se nos hace difícil entender esto de palpad y ved? Bueno, porque no tenemos a Jesús físicamente frente a nosotros. Lucas 24:39 dice esto.
Y lo que está implícito aquí es que Jesús no está enojado con alguien que tenga dudas. Jesús no se enoja porque tú tengas incertidumbre. Jesús no se enoja porque dudes de Él en algún momento. Jesús quiere que palpes y veas, que te acerques a Él. Mira la evidencia. Quiero que te acerques a mí. Pruébame. Desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo, probadme ahora. Probadme ahora si soy Dios o no soy Dios. Y está diciendo, pruébame, estoy aquí. Jesús está diciendo, mira la evidencia, mira las heridas en mis manos, mira la herida en el costado, mira lo que provocaron los clavos. Jesús está disponible para el escrutinio nuestro. No le sorprende tu escepticismo ni el mío. No le sorprende la incredulidad de algunos. Está abierto al escrutinio. Y ama aún al más escéptico. A los Tomases de la vida. Los Tomases de la vida, como Tomás que dijo, hasta que yo no meta la mano allí en su costado, hasta que yo no vea sus heridas en sus manos, yo no voy a creer. Los Tomases de la vida se han convertido en los grandes defensores de la fe. Y si tienes a un C.S. Lewis, hoy día, que puedes leer sus obras cristianas, la serie completa de Narnia, hablando sobre un Jesús en la figura de Aslan, las películas que surgen de su escritura, los libros que él tiene cristianos defendiendo la fe, tantos buenos y buenos. Buenas lecturas recomendadas para todo joven, todo niño, toda persona. De un hombre que fue ateo, de un hombre que fue escéptico, de un hombre que el dolor de la muerte de su madre lo marcó de tal manera que decía, Dios no existe o si existe es malo. Pero el mismo dolor lo llevó a Jesús. Cuando se da cuenta que no encuentra solución a su dolor. Y él dice, Dios habla. Nos habla cuando las cosas están bien, el placer, pero nos grita cuando hay dolor. Y nos dice, me necesitas. Y más tarde él pierde a su esposa de cáncer, igual que a su mamá que murió de cáncer. Pero ya era otra realidad. Ya él sabía que tenía un Dios que él podía confiar en él y le amaba y había enviado a su hijo a morir por él. Y se convierte en un defensor impresionante de la fe, como escritor, alguien que era un prolífico escritor, excelente profesor de literatura. Y Dios usó eso para impactar la cultura. Porque miró la evidencia y dijo, realmente, ese es el Hijo de Dios. No hay otra explicación. Y puedes encontrar a Josh McDowell, y puedes encontrar a Lee Strobel, y puedes encontrar un montón de gente que eran ateos, que eran estudiosos, que eran periodistas, que escribían contra la fe y se convirtieron en defensores de la fe. ¿Cómo ocurre eso? Los Tomases de la vida vieron la evidencia, palparon y vieron. Entonces Jesús les muestra las evidencias de un cuerpo que no es un espíritu. Estoy resucitado en cuerpo, estoy en cuerpo glorificado. Y te está diciendo a ti y a mí, ¿sabes qué? La vida no termina con la muerte física. Hay una eternidad. Y esa eternidad implica que si crees en mí, tendrás también una vida eterna con un cuerpo glorificado. Igual. No vamos a ser fantasmas ni espíritus etéreos por la eternidad, flotando por allí. Vamos a tener cuerpos. Porque vemos a un Jesús que era mucho más. No era simplemente un espíritu. Lo pudieron reconocer, tocarlo. Y no solo eso. Jesús le sigue dando confianza vez tras vez, afirmando su fe. Jesús habla con los discípulos nuevamente para darles confianza en lo que habían creído, de que Él era el Cristo, la divinidad encarnada, que era el Hijo de Dios. Y así vemos en la mañana de la resurrección física de Jesucristo de entre los muertos, que Jesús dice, así está escrito, que así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nos dice Lucas. Cuando aparece a Tomás, es interesante porque llega esa noche. Tomás no estaba en la primera aparición a los discípulos, ante los discípulos. El día primero de la semana, un domingo. Estando las puertas cerradas, y llega, están reunidos en medio. Vino y se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Alegría. Entonces, vuelve Jesús y les dice, pasa a vosotros 2 veces. Había una necesidad de ellos de tener paz. Pero le añade, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que no se trataba solo de la evidencia, se trataba de la presencia. La alegría había en sus vidas porque no solo estaba la evidencia de la resurrección, estaba la presencia de Dios en ellos por medio del Espíritu Santo. Y a quienes remitierais los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Les dio el Evangelio que transforma y salva, les dio la herramienta para guiar a otros por el poder del Espíritu Santo a conocer a Jesús también, a que también palpen y vean. Y Tomás, llamado Dídimo,
tiene una revelación muy especial. Con toda su incredulidad que parece absurda para nosotros, pero era posible en sus circunstancias. Después del testimonio de los hermanos, aunque no podía creer al principio y se rehusaba, vemos el cambio ahora. Y le reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y el encuentro con Jesús nos debe llevar a ese punto de hacer a Jesús tu Señor y tu Dios. Tú puedes saber que Jesús es Dios. Y eso es bueno. Yo sabía que Jesús era Dios antes de convertirme. Yo era ateísta, creía que había un Dios. No era ateo, era ateísta. Me crié un católico. Había una fe muy infantil, pero primitiva allí. Y decía, Dios tiene que existir, debe haber un Dios, debe haber un ser supremo. ¿Cómo es? Yo no sé. ¿Dónde está? No sé. De Jesús ni pensaba nada. Eso es saber que Dios existe, pero cuando dices, mi Señor, mi Dios, ya es tu dueño. Ya trascendió, pasó a otra relación. Jesús viene a ser dueño de tu vida. Ya no hay nadie más que te posea. Ahora le perteneces a Él, te entregas a Él. Requiere entrega, requiere responder como Tomás. Sé que tuve incertidumbre, sé que fallé, sé que tuve incredulidad, pero tú eres mi Señor. Te reconozco como Señor y Dios. ¿Y qué hace Jesús? Añade, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no me vieron en cuerpo así. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Parece un regaño, pero le está advirtiendo, tú me conoces. Me conociste en 3 años, sabes quién soy. Pero hay otros que no me van a ver como tú. No tienen este privilegio que tienes tú de tocar mi costado, ni mis manos, pero van a creer. Felices, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es difícil para algunos creer. Quieren ver señales para acercarse a Dios. La señal ya está. La tumba vacía es la señal. La cruz es otra señal. Tienes las señales de que Dios te ama, de que Él es el Dios Todopoderoso. Y eso es la verdadera fe. Cuando tú pones tu confianza en ese hecho histórico y en la persona de Jesucristo que murió por ti y que demostró que tiene poder sobre la muerte y que la vence. Y nada ni nadie nos puede separar de Él, ni la muerte, dice la Escritura, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque estás en el que es el dador de la vida. Y eres bienaventurado si no viste a Jesús y crees. Y Dios te da esa oportunidad cada día y cada segundo de tu vida. Estando ellos junto al mar de Tiberias, los 7 discípulos, otros, Juan 21, estaban juntos. Simón Pedro, Tomás, nuevamente el que no creía, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los del trueno, ¿recuerdan? Aquellos que eran terribles, y otros 2 de sus discípulos. Estaban pescando toda la noche, no pescaban nada, no había fruto. Frustración. Llegó la frustración a su vida, no hay fruto en lo que hago. Estamos aquí tratando de pescar, no ocurre nada, ni siquiera eso sale bien. La situación con el maestro no salió bien. Aunque hemos visto la resurrección, hemos vuelto a pescar peces. ¿Por qué no estamos pescando hombres? Es la pregunta. ¿Por qué no estaban pescando hombres? Había todavía duda. Estarían pescando hombres si hubiesen estado tan convencidos, pero estaban todavía en los peces con las redes en el mar. Jesús les hace una pregunta y les da instrucciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo les va en la pesca? Nada, Señor, aquí no pescamos nada. Lancen la red. Lancen la red. Inmediatamente, cuando lanzan la red, recuerdan la pesca milagrosa anterior. Aquí es el mismo momento en que Jesús les llama y les dice, los haré pescadores de hombres, les dice que hagan lo mismo. Y cuando ellos lanzan la red, identifican a Jesús y recuerdan ese llamado, serán pescadores de hombres. Hubo una referencia a ese evento. Y en este momento, después de este momento, es cuando entra Jesús a algo más personal. Y vamos de Pedro, que le había negado 3 veces, y le dice, me amas, varias veces. 3 veces. Me amas. Y esa es otra frase que está en Juan 21. 15, 16 y 17, 3 veces corridas. Y nos pregunta a nosotros Jesús, ¿tú me amas? Pablo, ¿me amas? Chira, ¿me amas? Yari, ¿me amas? Rey, ¿me amas? Vilma, ¿me amas? Iván, Denis, ¿me amas? Todos los que estamos aquí, ¿me amas? Javier, ¿tú me amas? Sígueme. La próxima palabra que les dijo, si me amas, que Pedro le dijo, sí, pues sígueme. Juan 21, 19, si me amas me tienes que seguir.
reafirmó a Pedro 3 ocasiones, las 3 veces que él había fallado, que había negado a Jesús, le está reafirmando, me puedes seguir, yo te estoy perdonando esas 3 ofensas, pero sígueme, apacienta mis corderos, vas a hacer lo que yo te llamo a hacer, vas a ser pescador de hombres y vas a ser líder de estos apóstoles y de estos discípulos. Yo no te desecho, no te rechazo, yo te necesito en la obra, te necesito sirviendo, sígueme, si me amas, sígueme, te necesito haciendo aquello que te he encomendado. Pero no se lo dice solo a él, a todos los discípulos. Id, la próxima palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, si le vas a seguir, te llama a ir, proclamar esta resurrección, proclamar lo que es la bondad de Dios. Y pronto vamos a cantar ese cántico. Yo quiero que cantemos juntos. Yo quiero que venga el ministerio de adoración, vaya pasando de frente, porque vamos a cantar la bondad de Dios. ¿Sabes qué? Todo esto que hemos visto no es otra cosa que una manifestación de la bondad y el amor de Dios. Dios te quiere involucrar. Quiere decirte, no temas, puedes tener paz, paz a ustedes. Quiere decirte, salve, hay alegría, hay algo nuevo. Quiere decirte a ti también y quiere preguntarte, ¿por qué estás triste? ¿Qué hay en tu corazón? Te pregunta también, ¿me amas? Y te dice, sígueme. Y si tú le respondes que sí, tienes que ir. Tienes que proclamar este evangelio, esta palabra de salvación a todo aquel que no te conoce. Y la oportunidad está siempre delante de nosotros porque Dios nos ama con amor eterno. El amor de Jesús es eterno. Él entregó su vida por ti y por mí. No hay otro amor más grande que el de Jesús. La evidencia está allí. La evidencia histórica, la evidencia de su presencia en la tierra está en la historia. La evidencia de su amor está en todas partes y no podemos borrarla. Solo requiere creer. Solo requiere creer. Aunque sea como Tomás, aunque sea al principio con dificultad, requiere mirar y decir, yo sé que he visto al resucitado. He visto al resucitado. Al que me da fortaleza. Al que me da nueva vida. Y puedes tener una fe en ese resucitado que transforma, que cambia todo. Y a eso te invito en esta tarde. Antes que cantemos, oramos y pedimos al Señor que nos ayude a creer. Y si ya creemos, que nos ayude a seguir al resucitado. En Dios te damos gracias. Que todas tus palabras son cruciales e importantes. Hemos visto algunas palabras que entendemos clave luego de la resurrección. Porque fueron las que impulsaron la iglesia, las que impulsaron a los apóstoles, a las mujeres que creyeron en ti, a esa primera comunidad de fe que te entregó la vida, que estuvo dispuesta en ocasiones a morir por ti, mi Dios, y a arriesgar sus vidas. Les dijiste ir, y quizás aún no había instrucciones tan precisas de todo lo que iba a acontecer, pero les dijiste, esperen por el Espíritu Santo allá. Esperen al Espíritu Santo antes de salir. Necesitan el poder mío para hacerlo. Soplaste también el Espíritu sobre ellos. Cuando creemos también, tu Espíritu entra a nuestras vidas. Sabemos que lo puedes hacer en cada corazón y en cada uno de nosotros en esta tarde. Te pedimos que nadie salga de aquí sin invitarte a su corazón. Que no salgan de aquí sin decir, sí, te amo, Señor. Quiero seguirte. Y creo en tu amor. Y creo en tu bondad. Que la paz tuya esté con cada uno, como lo estuvo con los discípulos. Y que puedan también decir, ya no tengo miedo, tengo esperanza y tengo alegría. Cristo Jesús. Oramos. Amén.